Mi hijo me llamó una carga. No lo gritó. No lo dijo en un arrebato de ira o desesperación. Lo dijo con la frialdad de quien decide tirar un mueble viejo al contenedor. Lo escuché con mis propios oídos parada detrás de la puerta entreabierta de la cocina, mientras él hablaba por teléfono con su esposa. «No sé cuánto más voy a aguantarla», decía Sergio, mi único hijo. «Está todo el día en casa. Es como tener una sombra, una carga. Me temblaban las piernas. Tuve que apoyarme en la encimera para no caerme. En ese momento, sentí como algo dentro de mí se rompía en silencio. No fue un grito, no fue llanto. Fue una grieta muda que atravesó todos mis huesos. ¿Cómo podía decir eso el niño al que le había dado la vida, al que había criado sola durante años mientras su padre trabajaba turnos dobles? Al que había entregado hasta el último centavo de mis ahorros cuando me pidió ayuda para comprar su casa. Sí, esa casa en la que ahora yo era la sombra molesta. Volví lentamente a mi habitación, la más pequeña del apartamento, la que se suponía era provisional, mientras se reformaba una mejor para mí, una reforma que nunca llegó. Cerré la puerta y me senté en la cama. No lloré. A esa altura de mi vida ya había aprendido que algunas lágrimas solo alimentan la tristeza de los demás. Lo que sentí fue otra cosa, una mezcla entre decepción y algo que no había sentido en años: rabia. A los 72 años no pensé que tendría que volver a empezar. Después de enviudar, vendí la casa donde pasé toda mi vida adulta. Fue una decisión dolorosa, sí, pero pensé que lo hacía por amor. Quería estar más cerca de mi hijo, ayudar con mis nietos, compartir mi vejez con la familia. Con lo que gané de la venta contribuí con casi el 60% del valor del apartamento, donde ahora vivíamos los tres: Sergio, su esposa Lorena y yo. Pero nunca me sentí bienvenida. Desde el primer día, Lorena marcó distancias. Educada, sí, pero su tono siempre tuvo esa pizca de desdén, esa cortesía disfrazada de indiferencia. Nunca me gritó, nunca me insultó, pero su forma de hablarme era como la de quien habla con una empleada doméstica que se ha quedado demasiado tiempo en la cocina. Y Sergio, mi Sergio, estaba cada vez más ausente. Excusas del trabajo, del estrés de la vida moderna. Ya no tomaba mi mano como cuando era niño, ya no me abrazaba al llegar. Me saludaba con un beso en la mejilla y se iba a su oficina sin mirar atrás. Al principio lo justificaba todo. Es normal, me decía. Están ocupados, tienen hijos pequeños, demasiadas preocupaciones. Pero la verdad es que me estaban desdibujando de sus vidas poco a poco, como quien borra un dibujo con una goma sin apuro. La gota que rebalsó el vaso fue esa noche en la que escuché sus palabras. Me quedé horas en la cama mirando al techo sin dormir. Recordé los cumpleaños que le organicé con tanto esfuerzo, las noches que me pasé en vela cuidándolo cuando tenía fiebre, los libros que le compré de segunda mano para que pudiera estudiar, los zapatos remendados que yo usaba para poder comprarle los nuevos. Todo eso me convertía en una carga a la mañana siguiente al levantarme. Ya no era la misma Petra de ayer. Desayuné sola. Ellos ya se habían ido. En la cocina una nota pegada en la nevera decía: «No olvides recoger a los niños del colegio. Gracias. Gracias». Esa palabra que debería haberme abrigado ahora me arañaba la piel. No era gratitud, era delegación, era comodidad. Recogí la taza de café, la llevé al fregadero y al verme en el reflejo de la ventana no me reconocí. Tenía el rostro de una mujer cansada, de una mujer invisible, de una mujer que había dado todo y a cambio recibió indiferencia. Algo cambió dentro de mí. No sabía qué era aún, pero esa Petra, la que callaba, la que aceptaba,
la que justificaba, comenzó a desaparecer. Decidí empezar con pequeñas cosas. Me vestí con un abrigo elegante que guardaba desde hacía años y salí sin avisar a nadie. Caminé hasta el banco donde aún tenía una cuenta que ni Sergio ni Lorena sabían que existía. Había abierto esa cuenta hacía décadas por consejo de mi madre, por si alguna vez la vida te pone en aprietos, decía ella. ¿Y qué razón tenía? Conté el dinero. Estaba intacto. Más de lo que ellos jamás imaginarían. Después pasé por una cafetería. Me senté junto a la ventana y pedí un café con leche y una tostada con tomate como hacía con mi difunto esposo cada domingo por la mañana. El camarero, un chico joven, me sonrió. Me preguntó si deseaba algo más. Fue la primera sonrisa genuina que recibí en semanas. Allí, mientras removía el azúcar en el café, tomé una decisión. No iba a quedarme donde no me querían. No iba así que a mendigar cariño. No iba a permitir que nadie, ni siquiera mi hijo, me redujera a un estorbo. Tenía dignidad, tenía historia, tenía recursos y sobre todo tenía memoria. Aquella noche volví a casa tarde. Lorena me miró de reojo sorprendida. Sergio me preguntó con desdén, ¿dónde estabas? Dando un paseo le respondí sin emoción. Me hacía falta un poco de aire fresco. Mentí. No solo había caminado, también había consultado con un abogado. Uno que me explicó exactamente lo que podía hacer con el dinero que aún tenía y con los documentos de propiedad del apartamento. Sí, porque aunque ellos vivieran allí, la escritura seguía parcialmente a mi nombre. A partir de ese momento empecé a escribir cada noche en un cuaderno de tapas negras. No era un diario, era un testamento emocional. Allí no dejaba herencias materiales, sino recuerdos, verdades heridas. Iba aquí a registrar cada gesto de desprecio, cada palabra no dicha, cada decisión que me empujaba al olvido. Haz el eso. Porque si algún día me iba y sabía que lo haría, quería que quedara claro que yo no me fui por débil. Me fui porque no merecían quedarse con nada mío. No era la primera vez que me hacían sentir pequeña. Pero sí fue la primera vez que me sentí completamente prescindible. Unos días después de escuchar a Sergio decir que yo era una carga, ocurrió algo que terminó de arrancarme la venda de los ojos. Fue un domingo por la tarde, de esos en los que antes solíamos comer todos juntos y luego tomar café mientras los niños jugaban en el salón. Ese día Lorena decidió invitar a sus padres y a un par de amigos de la familia. Yo, por supuesto, me levanté temprano, preparé la mesa auxiliar, planché los manteles y hasta cociné un bizcocho de limón con nueces, como los que tanto le gustaban a mi nieta mayor. Me sentía útil, o quería sentirme así, pero cuando llegaron los invitados, Lorena me miró con esa sonrisa impostada y me dijo en voz baja, ¿podrías quedarte en tu habitación un rato? Es que la sala estará muy llena y... Bueno, tú sabes que el ruido te molesta. No supe qué responder. Me sentí como una intrusa en mi propia casa. Asentí sin hablar, apreté los labios y regresé a mi pequeño rincón. Escuché las risas desde el pasillo, el tintinear de los vasos, los chistes, el brindis. Nadie me llamó. Nadie preguntó por mí. El bizcocho ni siquiera fue puesto en la mesa. Esa noche escribí en mi cuaderno negro, hoy descubrí lo que significa ser invisible. No es que te ignoren, es que te ven, pero deciden fingir que no existes. Durante la semana la situación solo empeoró. Lorena comenzó a tratarme con una condescendencia hiriente. Cambió mis medicamentos de lugar para que no los confundas. Petra movió mi sillón favorito porque estorbaba cerca del balcón y empezó a decirles a los niños que jugaran menos tiempo conmigo porque la abuela se cansa rápido. Y Sergio... Mi Sergio ya no me miraba a los ojos.
Cuando llegaba del trabajo apenas saludaba. Comía rápido y se encerraba en su despacho con el teléfono. Me preguntaba cosas sin escuchar las respuestas. Me hablaba como si fuera parte del mobiliario. Un día, mientras ponía la mesa para cenar, le pregunté con voz temblorosa: ¿Estás bien, hijo? Él ni siquiera levantó la vista de su celular. Solo dijo: «Mamá, no empieces, ¿sí? No empieces». Como si yo fuese una molestia. Como si preocuparme fuera un acto de egoísmo. Esa frase me dolió más que cualquier grito. Una tarde, mientras regaba las plantas del pequeño balcón, escuché una conversación que me heló la sangre. Sergio hablaba por teléfono otra vez. Su voz era baja pero clara. No me vio allí entre las macetas. «Estoy harto», decía. No era la idea que se quedara tanto tiempo. Pensamos que iba a ser por unos meses. ¿Y ahora qué? Está metida aquí como si fuera su casa. Se quedó en silencio escuchando la respuesta del interlocutor. Y luego remató con una frase que me perforó el pecho. «Yo ya no la veo como mi madre. Es como una obligación más». Sentí que las piernas me fallaban. Me senté en una silla de plástico, cerré los ojos y respiré hondo. No quería llorar. No frente a esas plantas que eran mis únicas confidentes. Me prometí no derramar una sola lágrima por alguien que ya no me reconocía como madre. Al día siguiente empecé a mover mis piezas. Fui a la notaría donde trabajaba el amigo de mi difunto esposo. Le expliqué la situación sin adornos, sin excusas. Le mostré los documentos que aún me daban titularidad parcial del apartamento, las cuentas que había mantenido a mi nombre, los certificados de inversión que Sergio no sabía que existían, que el notario me miró con una mezcla de respeto y sorpresa. Me dijo: «Petra, usted tiene más poder del que cree». Salí de allí con un plan. Comencé a actuar en silencio. Vendí algunas joyas antiguas. Me reuní con una amiga de mi juventud que ahora vivía en una residencia de ancianos privada de alto nivel. Fui a visitarla, recorrí las instalaciones. Me trataron con amabilidad, con respeto. Me ofrecieron té, me escucharon. Me llamaron por mi nombre. Esa misma tarde llamé al director de la residencia y le dije: «Estoy interesada en mudarme cuanto antes». Él me respondió: «Aquí siempre hay lugar para mujeres como usted, señora Petra». Mientras tanto, en casa, fingía seguir siendo la sombra sumisa. Recogía a los niños del colegio, preparaba cenas, lavaba platos, doblaba ropa. Pero cada noche mi cuaderno negro se llenaba de más páginas. Y mi dignidad, que durante meses estuvo enterrada, comenzaba ya a florecer nuevamente. Una noche, después de cenar, escuché a Lorena hablar con su madre por videollamada. «¿Tú crees que realmente nos va a dejar la casa?», preguntaba con voz codiciosa. Después de todo lo que hemos hecho por ella, me reí en silencio. Ellos han hecho algo por mí, qué ironía. No les debía nada, absolutamente nada. Al contrario, yo era la que había dado, la que había sacrificado, la que había creído. El último domingo de ese mes, me desperté con el corazón en calma. Saqué una maleta vieja del armario. Metí lo justo: ropa cómoda, mi cuaderno, una fotografía de mi esposo, una bufanda tejida por mi nieta. De la caja fuerte escondida en un doble fondo de mi cómoda, tomé los documentos importantes, la libreta bancaria y el anillo de compromiso que Sergio jamás notó que aún conservaba. Antes de salir, dejé una carta sobre mi cama. Escribí con letra clara y firme: «No soy una carga. Fui su madre, su protectora, su sostén. Pero ustedes decidieron convertirme en un estorbo. Así que ahora, con la misma dignidad con la que llegué a esta casa, me voy. Me llevo lo que es mío y no les dejo nada que no hayan ganado. Que les vaya bien, Petra». Salí sin hacer ruido. Nadie me despidió, nadie me notó. Y sin embargo, al cerrar la puerta detrás de mí, sentí por primera vez en mucho tiempo que volví a ser libre.
El silencio de mi partida fue más fuerte que cualquier grito. Amanecía cuando crucé el portón principal del edificio con mi maleta en una mano y el cuaderno negro en la otra. Nadie me detuvo. Nadie me preguntó a dónde iba. El conserje apenas me saludó con una inclinación de cabeza. Quizá pensó que me dirigía a una cita médica o que volvía al pueblo unos días. No importaba. Lo único cierto era que me iba. Y esta vez no volvería. Tomé un taxi rumbo a la residencia. Durante el trayecto observé las calles grises, los árboles quietos, los escaparates apagados. Todo parecía en pausa como si el mundo entero esperara mi decisión. Cerré los ojos y sentí una punzada en el pecho. No era tristeza, era vértigo. Porque aunque me iba por decisión propia, aún me dolía. Dolía tener que huir de la casa que yo ayudé a construir. Dolía aceptar que mi hijo me había empujado hasta el borde del abismo, sin siquiera mirarme a los ojos. Pero más me dolía quedarme. La residencia Santa Felicia no tenía lujos innecesarios, pero sí lo más importante, respeto. Fui recibida por una trabajadora social que me conocía desde hacía años. Me ofrecieron un desayuno caliente. Me enseñaron mi nueva habitación amplia con ventana al jardín y un pequeño escritorio justo al lado de una repisa vacía donde pronto pondría mis libros favoritos. Aquel lugar, lejos de parecerme una prisión, era mi refugio. Allí no tenía que pedir permiso para vivir. No tenía que callar mis pasos ni esconder mi voz. Me sentí por primera vez en años parte de algo. No una carga, no un estorbo. Una mujer con historia. A las 12 del mediodía dejé el teléfono encendido. Sabía que para ese momento ya habrían descubierto mi ausencia. Y no me equivoqué. La primera llamada llegó a las 12:37. Era Sergio. No contesté. Luego a las 12:40, otra. Y otra. Luego llamadas perdidas de Lorena. Mensajes. ¿Dónde estás, mamá? ¿Por qué te fuiste? Esto es irresponsable. Los niños preguntan por ti. Hipocresía. Si me hubiesen preguntado el día anterior si querían que me quedara, habrían callado. Pero ahora que el control se les escurría de las manos, se alarmaban. A las 13:15 recibí un mensaje que me hizo reír por lo bajo. Esto es absurdo, Petra. No puedes dejarnos así. Vivimos todos juntos. Vivimos. Ellos creían que yo vivía con ellos, cuando la realidad era que yo sobrevivía a ellos. Ese mismo día pedí una videollamada con mi abogado. Confirmamos que todos los papeles estaban en orden. Habíamos transferido el porcentaje de la vivienda que me correspondía a una empresa de patrimonio con mi nombre. A partir de ahora, cualquier movimiento sobre esa propiedad necesitaría mi firma. Sergio no podría venderla, ni alquilarla, ni hipotecarla sin mi consentimiento. También aseguramos los fondos que tenía en mi cuenta privada. Parte de ellos fueron transferidos a un fondo para mi nieta mayor, una niña noble, la única que se preocupaba por mí de verdad. Otra parte quedó asignada a mi cuidado personal. Nadie, ni mi hijo ni Lorena, podría tocar un centavo. A las 18:00, el abogado envió un correo formal a Sergio notificando los cambios. Imaginé sus caras al leerlo. Me senté en la terraza de la residencia con una taza de manzanilla y observé cómo el sol empezaba a esconderse. Sentí una mezcla de paz y poder. No poder de venganza, sino de recuperación. Me estaba recuperando a mí misma. Los días siguientes fueron un desfile de mensajes, algunos culpables, otros arrogantes. ¿Qué se supone que quieres lograr con esto? Eres nuestra madre, deberías estar agradecida. Después de todo lo que Cicinco hicimos por ti, ahí fue cuando exploté por dentro. Agradecida. ¿Agradecida por qué?
por la habitación donde me encerraban cuando venían visitas, por los platos que lavaba sin que nadie lo notara, por los silencios que tragaba mientras escuchaba cómo decidían mi vida sin mí. Escribí una última carta. Esta vez no iba en un cuaderno ni se quedaría en un cajón. Era una carta dirigida a Sergio. No me fui por capricho. Me fui porque ustedes ya me habían ido sacando de sus vidas poco a poco. Me llamaste carga. Y yo por fin te creí. Por eso me llevé lo que era mío. Porque lo heredado no se mendiga. Se respeta. Y ustedes perdieron ese derecho. A las 2 semanas dejaron de llamar. La indiferencia volvió. Pero esta vez no dolía. Porque por primera vez yo también era libre para no necesitarlos. En la residencia comencé a participar en talleres de lectura. Retomé la poesía. Escribí versos con rabia, con ternura, con memoria. Una joven enfermera llamada Clara me animó a leerlos en voz alta frente a los demás. Mis palabras emocionaron. Algunos lloraron. Otros me abrazaron. Allí encontré algo que no esperaba, una nueva familia. Personas que, como yo, habían sido arrinconadas por sus propios hijos. Hombres y mujeres que habían construido imperios de amor solo para ver cómo les robaban hasta el último ladrillo. Y sin embargo ahí estábamos, de pie, vivos, con voz. Un día mientras caminaba por el jardín, escuché una risa que me hizo detenerme en seco. Era mi nieta. No me lo esperaba. La pequeña corrió hacia mí con una carta en la mano. Detrás de ella estaba su madre, Lorena, más delgada con ojeras y una expresión que no lograba descifrar. No odio, no remordimiento, más bien vergüenza. Lorena no dijo una palabra, solo se quedó a lo lejos. Mi nieta me abrazó con fuerza. Abuela, te extrañé. Le acaricié el cabello y la abracé con el alma entera. Yo también, mi cielo. La carta que me entregó tenía dibujos y corazones, pero entre ellos había una frase escrita con trazo torpe que me hizo llorar. Eres mi tesoro. No te vayas más. Esa noche al volver a mi habitación abrí mi cuaderno negro y escribí. No todo se pierde cuando se rompe una familia. A veces al romperse lo que no sirve, se cae. Y lo que vale, regresa. Nunca imaginé que mi ausencia pesaría tanto en sus vidas. Nunca imaginé que para Sergio y Lorena, el vacío que dejé no sería emocional, sino legal, práctico, molesto. Y sin embargo, eso fue lo primero que los golpeó, las consecuencias económicas de haberme tratado como una carga. Una mañana de martes, mientras tomaba café en la terraza de la residencia, recibí una llamada de mi abogado. Petra dijo con tono casi divertido. Hoy Sergio me llamó. Por fin, me quedé en silencio sosteniendo la taza en el aire. ¿Y qué quería? Negociar. Dice que necesita vender el piso. Pero claro, sin tu firma, no puede mover un solo papel. Una carcajada amarga me salió sola. Tanto apuro por deshacerse de mí, y ahora no podían deshacerse, ni de lo que creían que ya les pertenecía. Los días siguientes recibí una lluvia de correos electrónicos formales. Sergio me trataba como si fuera una empresaria, no su madre. Cada mensaje más frío que el anterior. Necesitamos autorizar la venta por motivos financieros. Le ruego reconsidere su posición por el bien de los niños. Esto podría resolverse pacíficamente si usted accede. Pero el que me arrancó una carcajada fue el último. No entiendo cómo puede usted ser tan cruel con su propia familia. ¿Cruel yo? Yo la que vendió su casa para ayudarles. Yo la que cuidó de sus hijos, planchó su ropa, cocinó en silencio, mientras era tratada como una criada sin sueldo. Yo la que escuchó detrás de una puerta cómo su propio hijo decía que ya no me veía como madre. No era crueldad, era justicia, era consecuencia. Volvieron las llamadas.
primero con un tono suplicante, luego con amenazas veladas. «Mamá, por favor». «Estamos atrapados», me decía Sergio. «No estás atrapado», le respondí una tarde. «Estás enfrentando lo que sembraste. Eres mi madre. Y tú dejaste de tratarme como tal hace mucho tiempo». Hubo un silencio largo lleno de todo lo que nunca nos dijimos. «¿De verdad vas a dejar que lo perdamos todo? Lo que era tuyo nunca lo cuidaste. Lo que era mío, ahora lo protejo». Colgué. No me tembló la mano al firmar la negativa oficial. Rechacé la venta, congelé cualquier movimiento de la propiedad. Cerré el círculo legal que ellos mismos habían abierto cuando me marginaron. Y entonces el golpe final llegó. Mi nieta volvió a visitarme, esta vez con los ojos tristes. «Abuela, papá y mamá discuten mucho. Dicen que todo es culpa tuya». Me agaché, la tomé de las manos y la miré a los ojos. «Corazón, no es culpa de nadie. Es la verdad que decidió salir a la luz». Le di un cuaderno nuevo igual al mío con tapas negras. «Escribe. Siempre que sientas algo que no puedas decir. Escribir sana. Yo estoy aquí». Ella me abrazó tan fuerte que por un instante sentí que toda la tristeza se aflojaba en mi pecho. Días después recibí una visita inesperada. Lorena, vestida de forma impecable pero con el rostro desencajado. Me miró con los labios apretados y los ojos rojos, pero no lloró. No me abrazó. No me saludó con afecto. Se sentó frente a mí como si estuviera en una reunión de negocios. Petra empezó. «No vengo a discutir. Solo quiero decirle algo». Asentí sin hablar. «Usted ganó. Ya está». «¿Contenta?». Le sostuve la mirada. «¿Contenta? No, Lorena. No confundas justicia con venganza. Esto no fue una guerra. Fue mi defensa». «¿Defensa de qué? Vivías con nosotros». «No vivía. Sobrevivía». Me callaba, me doblaba, me tragaba cada desprecio, hasta que se me llenó el alma de espinas. Lorena se quedó callada. Tú y Sergio pensaron que yo iba a desaparecer en silencio. Pero no. Yo aprendí que el silencio también puede gritar. Y grité con lo único que aún me respetaba en el dinero. Ella se levantó con las manos temblando. «Usted lo arruinó todo». «No, Lorena. Ustedes lo rompieron. Yo solo me aseguré de no quedarme enterrada entre los escombros. Aquella noche no dormí. Me senté junto a la ventana mirando el jardín iluminado por la luna. Recordé tantas cosas. Las navidades preparando tamales con mis manos hinchadas, los cumpleaños de Sergio, su primer diente, su primer día de colegio. Recordé cuando me llamó mamá por primera vez. Y ahora me había llamado cruel. ¡Qué ironía! En la residencia, una enfermera joven me regaló una planta para que cuide algo que le devuelva amor sin pedirlo a cambio, dijo. Era una lavanda. La puse en el alféizar de la ventana y empecé a hablarle como si fuera una vieja amiga. Algunos días aún dolían. No soy de piedra. Hay momentos en que extraño a Sergio. No a quien es ahora, sino al niño que fue. Ese que me miraba con ojos de admiración, que se dormía en mi regazo. Pero entonces, recuerdo yo, no lo abandoné. Él me dejó de ver. Me quitó el lugar de madre y me dio el de estorbo. Y una mujer que se respeta no se queda donde no la ven. Un domingo cualquiera recibí un sobre. No tenía remitente. Adentro una hoja escrita a mano. Mamá, no sé en qué momento me convertí en lo que más temía. No te pido que me perdones, pero te agradezco que hayas puesto límites. Hoy entiendo que el amor sin respeto no sirve. Sergio. Lo leí 3 veces. No lloré. Solo cerré los ojos, puse la carta dentro del cuaderno negro y la guardé. Ya no necesitaba venganza. Solo quería paz. Nunca planeé vengarme. No como lo hacen en las películas. Lo mío no fue venganza. Fue justicia. Fue dignidad recuperada a tiempo.
Y cuando la dignidad vuelve ya no se va. Pasaron 3 meses desde aquella última carta de Sergio. 3 meses de silencio, de reflexión, de renacimiento. En la residencia me convertí en algo más que una huésped. Fui maestra de lectura para los residentes con problemas de memoria. Coordiné un pequeño taller de escritura para mujeres mayores, muchas de ellas también invisibilizadas por sus propias familias. Cada historia era un espejo, madres que lo dieron todo, mujeres reducidas a un rincón, abuelas olvidadas, como si el amor tuviera fecha de caducidad. Yo les decía, nosotras no estamos aquí para morir. Estamos aquí para vivir sin permiso. Las veía enderezar los hombros, escribir con rabia, reír con fuerza. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba sembrando algo nuevo. Un día recibí una carta certificada. Era una notificación de venta oficial del piso. Sergio y Lorena habían decidido vender su parte del apartamento. Pero claro, sin mi firma no podían hacer nada. Lo más irónico es que ahora ellos necesitaban mi permiso. Justo aquellos que nunca me pidieron ni siquiera opinión. El abogado me preguntó qué quería hacer. Le respondí sin pensarlo. Quiero comprar su parte. Toda. ¿Estás segura?, me preguntó sorprendido. ¿Qué piensa hacer con el piso? Lo convertiré en lo que ellos nunca permitieron, que fuera un hogar de verdad. Usé parte de mis ahorros y una inversión que había madurado hace años. Compré legalmente la parte que faltaba. El apartamento ahora era mío. Completamente mío. Pero no lo hice por capricho. Lo hice por propósito. Contraté a una empresa de reformas y lo transformé todo. La cocina donde tantas veces cociné en silencio fue abierta e iluminada. El salón donde me escondieron durante cenas con invitados fue convertido en una sala de lectura con grandes estanterías. La habitación donde dormía aquella caja sin ventanas fue derribada. En su lugar creé un pequeño estudio de escritura. Todo lo que antes me oprimía, lo convertí en libertad. Y luego, lo más importante, cedí el piso en comodato a una fundación de mujeres mayores, víctimas de abuso familiar. Sí, mi antiguo hogar ahora sería un lugar de acogida. Un refugio para aquellas que, como yo, fueron llamadas carga. Un lugar donde una mujer podría llegar sin nada y volver a sentirse alguien. La noticia no tardó en llegar a Sergio y Lorena. Un día, mientras regaba mi lavanda, sonó el teléfono. Era Sergio. ¿Compraste el piso? Sí. ¿Y se lo diste a una fundación? No se lo di. Lo convertí en algo útil, en algo con valor. ¿Y qué hay de nosotros, los niños? Tienen su propio, aquí es su hogar. Esto nunca fue suyo. Fue mío. Lo pagué con mi vida, con mis sacrificios, con mis silencios. Ahora me pertenece y decido usarlo para algo que valga la pena. Así de fácil puedes darles la espalda. Me detuve. Miré al cielo. Respondí, no les estoy dando la espalda. Ustedes la giraron primero. Yo simplemente aprendí a caminar hacia adelante sin mirar atrás. Colgué. Y por primera vez no sentí culpa. Sentí libertad. La Fundación Madres con Voz fue inaugurada con una pequeña ceremonia. Yo corté la cinta roja. Tenía puesto un vestido color lavanda como mi planta con un broche que fue de mi madre. Estaba rodeada de mujeres como yo. Mujeres con heridas, pero también con voz. Cuando hablé frente al público dije, me llamo Petra. Fui madre, fui esposa, fui invisible. Pero hoy soy memoria, soy fuerza, soy testimonio. Una mujer del público lloraba. Se acercó al final. Me abrazó y me susurró, gracias por decir en voz alta lo que tantas hemos callado. Una semana después, recibí una carta pequeña escrita con letra infantil. Abuela, mi mamá dice que ya no podemos verte, pero yo te escribo en secreto. Tengo tu cuaderno. Escribo todos los días.
Un día quiero vivir contigo. Mateo dice que tú eres la más valiente. Yo también quiero ser como tú. Te amo, Isabel. Me llevé la carta al pecho y lloré. Lloré de amor, no de tristeza. Porque había ganado algo que Sergio y Lorena nunca podrían arrebatarme el corazón de quienes aún sabían lo que valía. Ahora vivo tranquila. Sigo en la residencia, pero viajo cada tanto a la fundación. Coordino talleres, leo cartas, entrego llaves a mujeres que llegan destruidas y se van erguidas. El piso el que tanto les dolió perder ahora tiene vida. Risa, música. Las paredes que antes escucharon desprecio, ahora vibran con esperanza. Y yo he renacido. Petra no es solo una abuela. Petra es un testimonio. La mujer que un día fue llamada